cuando te quitan las palabras, lo que te están quitando justamente es ese diccionario que te permite entender el mundo, entender a los otros, entenderte a ti mismo, y ese es el gran riesgo de que nos quiten las palabras. ¿Sabes? O sea, tú tienes el río del agua que baja, y tú le puedes poner una barrera, pero el agua encuentra su camino y va por otro lado, ¿no? O sea, por más dañina que sea la censura, también genera esta especie de reacción creativa para tratar de ir encontrando caminos alternativos. Vengo con un libro que es mi libro, El poder de las palabras, del que hablamos siempre y porque al final las conversaciones son en última instancia sobre las palabras. Hoy te lo traje porque nunca te lo he regalado, entonces te lo traje y ahí te lo firmo con cariño y eso, pero lo traje además porque hoy vamos a hablar un poco más de las palabras. Palabras prohibidas. Palabras prohibidas. Y justamente, ¿por qué prohibidas? Porque uno no prohíbe aquello que no es una amenaza, ¿verdad? O sea, yo creo que la historia de la censura es en sí misma un testimonio del poder de las palabras, porque si no, no habría nada que prohibir. Y tenemos la circunstancia, vamos a decir, para no ponerle ningún otro registro, de que el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene una exuberancia con las palabras bastante expresiva. Aquí lo hablamos, ¿no? Esta idea de que él va corriendo lo que se llama la ventana de Overton, lo hablamos hace un tiempo, él busca dar sacudones que vayan cambiando progresivamente el eje de la conversación. Y entonces hoy salió con esas dos frases que suele salir muy fuertes. Una es que se avecina la Tercera Guerra Mundial. Por supuesto, ahí también vemos inmediatamente el poder de las palabras. Eso genera miedo, tensión en la gente, en los mercados, en los políticos. Es intimidante, es como alguien que viene de frente. Vemos toda la fuerza de las palabras, también por quien la ejerce, pero la simple mención de eso es un poco como la Magdalena de Proust, o sea, es algo que evoca todo tipo de consideraciones. Y luego dijo que Zelensky era un dictador. Esas dos cosas juntas nos ubican en algo que es justamente lo que conversamos aquí, que es esta fuerza descomunal que tienen las palabras. Pero hablamos de palabras prohibidas porque mucho más escondido que esta vocación que él tiene por imponer algunas palabras muy precisas, está también el quitar otras palabras de la conversación. Borrarlas. Prohibirlas incluso. Y esto ha pasado mucho más desapercibido y es algo que, como noticia, quiero decir, o sea, no es una noticia que ha aparecido en las primeras páginas de los periódicos, ni de aquí, ni del mundo, ni siquiera de Estados Unidos. Pero hubo un memo que Trump mandó a todas las agencias científicas, incluida lo que se llama la National Science Foundation, que tiene, para que nos demos una idea, 9.000 millones de dólares de presupuesto. O sea, es una cosa gigante en donde se ha financiado el descubrimiento del teléfono, de las computadoras, de la energía nuclear. Es decir, es una organización que forma también el cimiento tecnológico en el que ha crecido la sociedad americana. Y de repente reciben un memo bastante desconcertante y que nadie sabe bien qué hacer, porque de hecho en la literatura científica parece bastante confuso esto, en el que lo que se dice es que aquellos proyectos que tengan algunas palabras, que vamos a ver inmediatamente, que son las palabras que uno identifica con lo woke, por así decir, deben ser revisadas. Es decir, es una especie de inquisición. La nueva administración pide revisar todos aquellos proyectos científicos que incluyan en su resumen o en su texto palabras que son algunas muy evidentes, como antirracista, barreras, sesgos. Sesgos es interesante porque el premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, lo ganó. Es decir, los sesgos forman parte de una materia de estudio como todo esto. Quitar eso de las preguntas que uno puede hacerse. Vemos ahora vamos a verlo justamente, lo grave que puede ser estas cosas. Relevancia cultural, discapacidad, diversidad, exclusión, mujeres. O sea, si aparece mujer en la palabra mujer, incluido, por ejemplo, si hay un estudio médico que dice estudiamos patologías en el hígado de mujeres, eso se tiene que revisar. Va a revisión. Polarización, por supuesto. Trauma. Imagínate, es decir, tener que lidiar con esa fricción cuando tienes que estudiar algo que está en la esencia del humano, que es lidiar con el trauma, marginado, minoría, víctimas, en fin. Yo creo que el absurdo justamente muestra el despropósito de este proyecto, ¿no? Que es donde iremos, que es que las palabras no se pueden prohibir. Es como prohibir las palabras, es como prohibirle a alguien que piense, se pueden reglamentar, se pueden censurar por un momento. Y entonces, por supuesto, creo que la referencia primera a la censura, la censura tiene como muchas caras, ¿no?
la cara de la censura de gente, la censura de libros, la censura de expresiones, pero hoy a mí me interesa como la censura específica de palabras, es decir, prohibir palabras. Es algo que por otra parte, y lo hablaremos otro día, la RAE también lo ha hecho, porque la RAE tiene sus reglas, pero hoy no hablamos de esta prohibición normativa, de una academia que dice cuáles son las palabras que tienen validez y cuáles no, sino la censura social y política. Por supuesto, la primera referencia es la Inquisición, donde estaban los libros prohibidos y expurgados, que es una edición de 1632, que es un precioso ejemplar de un testimonio de otra vez, de cierta forma de locura humana, y un caso que elegí, o sea, ahí tienes material para divertirte durante un rato. A mí, entre los más raros, me pareció el del caso de Andrés Laguna, el doctor Laguna. Para quien no lo conozca, era un humanista pre-renacentista español, una persona muy adelantada, un médico, un humanista, un botánico, con un alma científica, con alma de poeta, escéptico. Él en un momento justamente de quema de brujas intenta defender a dos personas que eran acusadas de brujas, y él intenta explicar y hacer experimentos científicos insatisfactorios porque no terminan funcionando, y él en uno de sus textos, que son estos textos borrados y tapados que quedan documentados, escribe la siguiente frase: siémbranse con maldiciones las albahacas. O sea, fíjate lo que estamos hablando, estamos hablando de albahacas, no de... Siémbrase con las maldiciones las albahacas, y según Plinio, es una frase de una erudición impresionante, crecen muy viciosas con ellas. Vino la Inquisición y dijo, ¿viciosas? No. Lo que se le olvida a la Inquisición es que viciosas no se refiere a que quieren tener sexo por todos lados y embadurnarse de otras cosas, sino que lo que hacen es que crecen con vigor, que es lo que el pobre Laguna estaba escribiendo, y ahí vemos cómo se dan este tipo de cosas. Ahora, saltando de España a Argentina, porque aquí estamos, en 1976 hubo un golpe militar en la Argentina, un golpe militar muy trágico. El presidente Videla, entre las muchísimas cosas que hizo, esta que por supuesto no es la más relevante, pero es relevante hoy, en 1978, por influencia de un matemático que le empieza como a convencer de algunas ideas, prohíbe lo que se llama la matemática moderna, la censura. Es decir, se quita de todos los textos educativos, no se puede hablar ni de teoría de conjuntos. Eso tenía dos razones. Una es que los conjuntos agregan, o sea, los conjuntos son sociales, son grupos de gente, pero además había una segunda cosa que a mí me pareció más espectacular, que es que en ese momento había una discusión matemática sobre el realismo de la matemática, y justamente la gente que estudiaba la lógica, que eran Gödel, muchos matemáticos modernos del siglo XX, empiezan a cuestionar, entre comillas, la integridad de la matemática, y muestran que la lógica tiene Russell, o sea, los grandes epistemólogos del siglo XX. Eso a Videla no le gustaba porque mostraba como una especie de lógica difusa, con cuestionamientos, y entonces, ¿qué se hace? Se censura, que no se hable de eso. Tampoco se podía hablar del vector, porque el vector, ¿sabes? El vector matemático que nos enseñaron en el colegio, ese objeto que es una... ¿Por qué? Porque el vector apunta hacia un sitio, y aquello que apunta amenaza, ¿no? Entonces ahí empiezas a ver cómo funcionan las irradiaciones de estos gestores. Gregorio Klimovsky, que fue un gran matemático argentino, decía, y esto yo lo tomé porque creo que luego es relevante para los absurdos de estas cosas, decía que señalar como peligros el concepto de vector es tan ridículo como suponer que la computadora fomenta la prostitución, ¿no? Entonces él decía, ¿qué hacemos? ¿La prohibimos? El coste es que nos quita una de las herramientas más efectivas que tenemos para pensar, para entendernos, para descubrirnos, para entender nuestras emociones. Si algo se ha aprendido en estudios de desarrollo cognitivo, es que la cantidad de palabras que un niño o una niña tiene a su disposición es una herramienta decisiva en su futuro académico, en su futuro bienestar, en la capacidad de regular sus emociones. Y justamente de esto, muchas veces el lenguaje tiene el problema de que tenemos pocas palabras para escribir algunas cosas. Y quiero demostrar esto con una referencia cultural que a mí me parece bastante central en los últimos años, que es esta. Se llama obsesión. No es amor, lo que tú sientes se llama obsesión.
es un ejemplo de lo que se conoce con mucha más fanfarria que la que declama Ventura, pero que es una genialidad como lo hace, que es que la regulación emocional empieza por saber ponerle título a las cosas que te pasan. Y si tú confundes el amor con la obsesión, entonces actúas mal porque le estás llamando de otra manera. Cuando te quitan las palabras, lo que te están quitando justamente es ese diccionario que te permite entender el mundo, entender a los otros, entenderte a ti mismo, y ese es el gran riesgo de que nos quiten las palabras. Siempre hemos censurado cosas que lindan con el estupor, con el asco, con la vergüenza, y estas cosas son recientes. En 1987 yo me puse a investigar esta historia. En la televisión española se prohibió un anuncio de condones. Dicho pase, es interesante la historia de la palabra condón también, porque justamente era un tema que lidiaba con los prejuicios, con la sexualidad, y en 1990 se lanzó del Ministerio de Salud esta campaña, que fue una campaña muy emblemática, que fue la del póntelo, pónselo, que tú lo enuncias y otra vez ves la fuerza de las palabras que te han quedado grabado. Funcionó, fue un enorme éxito de salud pública, y fue la idea de justamente, porque ahí lo vemos muy claro, que con una palabra le estás quitando el estigma a algo que sin la palabra lo conviertes en algo que se queda en una cueva, en un subterráneo de enorme peligro. Hay un montón de ciencia también que muestra que muchas enfermedades genitales, no solo de transmisión sexual, sino también, por ejemplo, cáncer de testículo, son enfermedades que muchas veces proliferan más de lo que deberían por la vergüenza que sentimos de hablar de estas cosas, simplemente de nombrarlas. Entonces, darnos el contrario, estamos viendo la libertad de no censurar estas palabras, las palabras de los genitales, las palabras de salud, las palabras en última instancia del universo que compone nuestro cuerpo, es algo que nos protege enormemente. ¿Sabes? O sea, tú tienes el río del agua que baja y tú le puedes poner una barrera, pero el agua encuentra su camino y va por otro lado, ¿no? O sea, por más dañina que sea la censura, también genera esta especie de reacción creativa para tratar de ir encontrando caminos alternativos. Dolina, hablando, a quien yo me refiero mucho aquí, es uno de los grandes periodistas radiales de la Argentina históricamente, decía que en China, sabes que confunden la R con la L, la película El perro del curro, que dejo a cada uno que haga su ejercicio fonético, sí, estaba prohibida, ¿no? Entonces ahí ves justamente como tú encuentras, o sea, como tú puedes hablar, dices el perro del curro, que no estás diciendo nada, pero estás diciendo todo, ¿no? Entonces, esta es como un poco la trampa, ¿no? Y aquí tengo dos ejemplos. También uno viene de la Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, donde yo estaba. Hubo un enorme rector, y el tipo este había ganado, fíjate qué bonito, ¿no? El ingenio el tipo este había ganado tenía una universidad que se estaba cayendo a pedazos, no tenía ni mesas ni sillas, y de repente consiguen un subsidio, un dinero, pero el reglamento es que no se lo dejan gastar en muebles. Entonces la facultad caía a pedazos y la burocracia hacía. Entonces, ¿qué hace el tipo este? Escribe que necesita 24 soportes antigravitatorios. Que un soporte antigravitatorio es un instrumento de 4 patas con una tabla que lo que hace es que las cosas no se caigan, o sea, una mesa. Pero ha inventado un conjuro de palabras esquivando la censura que le permiten hacer esto. Y el último ejemplo que quería traer es un ejemplo muy emblemático en la historia de la televisión. Hubo en 1950 una serie que como que cambió todo, o sea, yo soy de la generación de Mad Men y de Breaking Bad. En 1950, en la época de mis abuelos o de los padres de mis abuelos, hubo una serie que llamaba I Love Lucy, que fue la primera vez, otra vez, que se mostró en la televisión en Estados Unidos un embarazo. Porque el embarazo, justamente como tú no te embarazas si no tienes sexo, entonces esa asociación hacía que el embarazo también fuese pudoroso y estaba escondido, lo cual era un problema gigante, y de repente sacan la panza a una mujer embarazada en la televisión. Y esto fue un atrevimiento en 1950. Pero por ley no podían nombrar la palabra embarazada. Y entonces lo que hacían decía Lucy está esperando, o Lucy está con niño, y todo esto son ingeniosas, pero luego el breakthrough otra vez, como la idea del perro del curro, es cuando encontraron Lucy is enceinte. Enceinte, que es encintada, que es en francés embarazada. Encontraron la manera de romper las prohibiciones y de ir como con la topadora de palabras, ir allanando el camino para al final poder decir lo que uno necesita decir.